Unit 12. Geometric Shapes. Lesson 18. Geometric Shapes. Page 65. Hola clase, muy buen día a todos. En esta lección vamos a explorar diferentes puntos, no solamente las figuras geométricas, y vamos a aprovechar el vocabulario que nos da esta lección para checar pronunciación de los nombres de las figuras geométricas en inglés. También vamos a aprovechar para explorar otras partes del idioma, no necesariamente relacionadas a la geometría. Por ejemplo, vamos a ver el uso del verbo tener en tiempo presente simple. Todavía no hemos explorado los tiempos, sin embargo, por el momento tomen en cuenta que esto va a ser presente simple. Y el tercer punto que vamos a explorar en esta lección es muy importante, ya que vamos a aprender cómo hablar sobre sustantivos en forma general. Entonces, esto es algo muy importante, ya que no es igual a como lo realizamos en el idioma español. Así que vamos a explorar todos estos puntos en esta lección de manera muy detallada y muy a fondo. Bien, continuamos con la lección. En la página 65, en la parte superior, podemos observar una oración que viene coordinada palabra por palabra con un color diferente, y cada color tiene una equivalencia en español de una palabra, o en el caso de uno de estos términos, en dos palabras. Ahora, la oración dice: Shapes have faces, sides, corners and edges. Eso es lo que dice nuestra oración. La traducción al español es: las figuras tienen caras, lados, esquinas y bordes u orillas. Entonces, cuando vemos la traducción y tenemos el inglés ahí inmediatamente para comparar, podemos apreciar algo que tal vez ya hayan visto ustedes mismos hasta este punto. Y eso es que la traducción de la primera palabra, las figuras, en español tiene un artículo. Pero en inglés, a pesar de que el mismo artículo existe en inglés, no viene presente. Entonces no dice the shapes. ¿Por qué es esto? Por algo muy importante. La oración nos habla de todas las figuras geométricas en general, que todas las figuras geométricas, sea la figura que sea, va a tener las siguientes cualidades que se ponen en forma de lista. Entonces, eso hace que hablemos de algo que no es único. No hay solamente un tipo de figuras o un grupo de figuras, por lo menos no en esta oración, porque no lo explica de tal manera o nos da alguna otra pista que nos permita desengañarnos. Entonces, cuando nosotros queremos generalizar y hablar en inglés de algo en forma general, siempre ponemos el sustantivo en forma plural. Pero después de que lo ponemos en forma plural, ya tenemos el resto de la oración y tenemos que asegurarnos de omitir el artículo y de no traducirlo y de no querer poner the shapes o cualquier otra cosa semejante, porque al momento de usar the tenemos que tomar en cuenta que cambia el significado. Cuando estamos hablando de un sustantivo que es contable, como en el caso aquí de figuras, que es shapes, podemos observar algo muy importante, y eso es que shapes está en forma plural, y también podemos apreciar que no tiene el artículo the en inglés. Ahora, supongamos que olvidaron toda esta explicación que acabo de dar. Supongamos que están queriendo hablar inglés 10 años después del día de hoy que estamos viendo esta lección y se olvidaron por completo de cuándo utilizar the y cuándo no. Y solo porque en español venía en su oración, ustedes hicieron su traducción automáticamente de tal manera. Entonces vamos a decir que quisieran decir las figuras.
y no analizamos nuestra oración o si estábamos hablando en general o no en español, así que automáticamente, por instinto de nuestra lengua hispana, nosotros quisimos decir en inglés o hemos dicho en inglés the shapes. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué es lo que estaríamos diciendo si utilizáramos el artículo the antes de un sustantivo plural? Anteriormente habíamos visto cómo utilizar el artículo the, que es equivalente a el, la, lo, las y los en español, y lo habíamos visto en el uso de sustantivos contables e incontables, que usualmente the se utiliza con un sustantivo incontable, pero en el caso de esta lección vamos a utilizarlo con sustantivos contables. Así que tenemos que ver algo muy importante. Va a cambiar el significado si utilizamos the antes de un sustantivo contable o si no lo utilizamos. Les había dado en el pasado 2 ejemplos para saber cómo diferenciar si sí vamos a utilizar el artículo the o no. ¿Cuáles son esos ejemplos? Habíamos visto frutas, habíamos visto ese ejemplo con frutas, específicamente si tenemos un grupo, un puño o tal vez un frutero lleno de solamente manzanas y yo les ofrezco una fruta de este grupo de fruta específicamente, pero recuerden, solo hay manzanas, como lo podemos ver en la primera imagen de esta pantalla. Entonces, si yo les digo, ¿cuál fruta te gustaría? ¿O qué te gustaría? Me dirían, quiero una manzana. ¿Por qué es que dicen quiero una manzana? Porque esa es la única fruta que hay disponible como opción. Entonces me dirían que quieren una, me dan la cantidad, no me especifican cuál, porque ya es obvio, porque es la única opción posible. Pero en la segunda imagen de la mano derecha podemos apreciar que solamente hay una manzana. En este caso, yo les preguntaría cuál fruta gustas o cuál fruta quieres. Ahí nunca me dirían quiero una manzana, porque es la única manzana que hay. Cuando esa es nuestra única opción, es cuando utilizamos el artículo the o en español el, la, lo, las, los. Es igual en inglés y en español. Entonces aquí, como es la única opción posible, ahí diríamos I want the apple, o yo quiero la manzana, porque la nos indica que es lo único. Y esto lo vemos mucho cuando se hace presentaciones de personas, especialmente personas famosas o celebridades que están a punto de entrar al escenario y alguien nos presenta y en español dicen siempre la inigualable Shakira. Entonces la inigualable, es como lo diríamos en español, pero en inglés diríamos the Shakira o the one and only Shakira, pero the antes de un nombre propio, eso es lo que nos da a dar a entender que no hay nadie más con esas características de esa persona y es una persona única. Pues pasa lo mismo aquí, solo que recuerden que no porque en este ejemplo usamos the antes de un nombre propio significa que lo pueden utilizar, igual que en español, eso siempre sería incorrecto, a menos que estemos hablando de una persona muy específica y alguien más lo estuviera presentando. De otra manera, no podríamos usar the antes de un nombre propio en la vida común o en la vida diaria. Ahora, regresando a nuestro ejemplo de nuestra oración de las figuras, vamos a ver qué es lo que estaríamos diciendo si ponemos the shapes. Entonces, es muy importante que notemos que si fueras a decir the shapes, estarías hablando sobre figuras de un grupo específico, no de todas las figuras en existencia en todo el mundo, porque al poner el artículo the, ya no estamos generalizando, ya estamos especificando.
Entonces, ¿cómo queremos decir que todas las figuras en todo el mundo entero tienen las cualidades de caras y lados y esquinas, etcétera, etcétera? Por eso es que forzosamente tenemos que eliminar el artículo. Esa es la razón por la cual, no porque en español tengan el artículo, significa que hay que traducirlo en inglés o que hay que ponerlo inmediatamente. Tenemos que hacer pausa y analizar. ¿Estoy generalizando o quiero generalizar o es que no? Es muy difícil al principio de nuestro idioma querer hablar y decirlo correctamente la primera vez para la mayoría de personas, no para todos, pero para la mayoría sí. Entonces, por eso es que necesitamos hacer un proceso en el cual analicemos qué es lo que estemos queriendo decir y qué es lo que queremos reflejar verbalmente, porque si no, estaríamos dando a entender otra cosa. Tal vez se ve como que el eliminar un artículo o poner el artículo daría igual, pero créanme, si ustedes estuvieran del otro lado de la cortina y les tocara a ustedes escuchar una frase que tiene el artículo erróneamente, no entenderían tampoco o darían a entender otra cosa. Así que hay que tener mucho cuidado porque mientras en español se da a entender, en inglés no. O damos a entender una cosa totalmente diferente que no es lo que queremos comunicar. Ahora vamos a repasar la pronunciación de cada una de las figuras geométricas en la página 65. Yo repetiré cada palabra y ustedes repitan en voz alta después de mí. Recordemos las reglas de lectura que son muy importantes para comprender por qué es que estamos pronunciando cada palabra de cierta manera. Por ejemplo, en el primer término circle, podemos ver en la escritura que tenemos terminación LI, la cual ya sabemos que nos da equivalencia a una O abierta L en pronunciación all, circle. También recordemos que la coma antes de una S nos dice que O nos indica que no debemos de ponerle una E y no digamos, por ejemplo, square o star, sino square, star, impulsando la letra S. Al igual como también la terminación AL, como en el término oval, también nos da equivalente a la pronunciación de una O abierta L. Recordemos estas reglas para ayudarnos a pronunciar de una mejor manera y para que sea más clara nuestra pronunciación. Comencemos.